Muy buenos días a todas las personas quienes nos acompañan para este panel. Es un gusto tener a todos aquí con nosotros para hablar de un tema muy importante que es transparencia y empresas en Centroamérica. Aquí tenemos un panel de lujo. Me siento muy afortunada contar con estos diferentes expertos en el campo que representan diferentes países, diferentes sectores y tienen cosas muy interesantes que contarnos sobre empresas, transparencia o, mejor dicho, a veces opacidad en las empresas en los países de Centroamérica. Este panel se va a hacer en español para quienes necesitan traducción. If anyone needs translation, please be sure to go to the translation option. Entonces, brevemente quiero presentar a nuestro panel, solo muy breve, porque ahí tienen las biografías completas, pero muy en rápido. Contamos con la participación en este panel del Carlos Barzallo. Carlos es el presidente de Transparencia Internacional Panamá, es abogado y consultor. También es fundador y actual presidente del Instituto Gobierno Corporativo Panamá. Es excomisionado presidente de la Comisión Nacional de Valores de Panamá y es un líder en temas de transparencia financiera y corporativa en Panamá y a nivel regional. También contamos con la participación de Haroldo Vázquez. Haroldo es presidente de la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia y es vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. Es abogado, notario y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Desde el año 2009 se desempeña como juez presidente del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Amatitlán, en Guatemala. También se ha desempeñado como juez internacional de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Es socio fundador y vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad y también, como mencioné, es presidente de la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia. De igual manera, contamos con la participación de André González. André es exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, o FESI. Es abogado, notario y licenciado en Ciencias Jurídicas de Universidad San Carlos de Guatemala. Cuenta con amplia experiencia en el sector justicia, participando en investigaciones criminales relacionadas con violaciones de derechos humanos, delitos contra la vida de las personas, violencia contra la mujer, trata de personas, narcotráfico, extorsiones, lavado de dinero y delitos de corrupción. Actualmente se desempeña como consultor legal para la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho en el programa de independencia judicial. También nos va a acompañar César Espinal. César es abogado colegiado con experiencia en la rama de Derecho Penal. Es coordinador del Observatorio de la Política Criminal Anticorrupción en el Consejo Nacional Anticorrupción, o CNA, de Honduras. La CNA es un organismo independiente de sociedad civil con personalidad jurídica, duración indefinida y patrimonio propio, creado mediante el Decreto Legislativo de Honduras. Tiene el objetivo de apoyar a las políticas y acciones que, en el combate de la corrupción, emprenda el gobierno de la República de Honduras y a iniciativa propia. César está con algunos problemas técnicos, pero pronto se está reintegrando al panel. También quiero presentarme brevemente. Mi nombre es Julia Yansura. Yo soy la gerente de programas Latinoamérica y el Caribe para Global Financial Integrity. Somos una ONG y un centro de pensamiento con sede en Washington, donde trabajamos mucho en políticas de transparencia a nivel de Latinoamérica, el Caribe y, claro, también en Estados Unidos, donde tenemos nuestros propios procesos y desafíos, ¿no? Entonces, para dar inicio a esta sesión, creo que es interesante mencionar que aquí tenemos personas de Guatemala, de Honduras, de Panamá y yo de Estados Unidos. Es interesante notar que en todos estos países
no sabemos quiénes son los dueños de las empresas, ¿no? Tenemos reto que es muy interesante, que cuando se crea una empresa, ¿verdad? Muchas veces es una sociedad anónima o otro tipo de persona jurídica y no se sabe realmente quién es el dueño verdadero de esta empresa o de esta entidad legal, ¿no? Entonces, para hablar un poco de estos temas, quiero dar la palabra primero a Carlos. Carlos, no sé si usted nos podría ayudar a contextualizar un poco ese problema. Cuando hablamos de opacidad en empresas, cuando hablamos de beneficiarios finales, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo debemos entender el reto y esta solución de políticas públicas? Sí, muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación a participar en este panel. Muy contento de estar aquí hoy. Lo primero que quiero decir es que estamos en un momento muy importante, muy relevante. Los cambios se están dando a medida que hablamos. Esta mañana, por ejemplo, Transparencia Internacional tenía una reunión importante a raíz de que se está dando una consulta pública por el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que está viendo cambiar la recomendación 24, que es la que tiene que ver con conocer a los beneficiarios finales. Centroamérica no debe quedarse atrás, debe participar, debe saber lo que está pasando, porque los estándares posiblemente se van a mejorar, a ser más estrictos, y eso debe ser en beneficio de la transparencia y en beneficio del trabajo que hacen colegas como los que hoy me acompañan. Así que lo que está pasando ahora mismo nos debe interesar a todos. Dándole contexto a la pregunta que me hace, que es muy básica, ¿qué es un beneficiario final? A nosotros hablo en sentido figurado, nos da por inventar términos de tiempo en tiempo. Esto no es ciencia fusión ni ciencia nuclear, es bastante directo y sencillo. Se puede complicar lo que uno quiere y los abogados nos encargamos de eso haciendo leyes que son complejas, pero el beneficiario final es el propietario efectivo, que es el que controla, la persona natural de carne y hueso que está detrás y ejerce una influencia significativa, que significa que pone y quita a la administración, a los que aparentemente mandan, pero él o ella es la que manda de verdad, recibe los beneficios, dividendos o ganancias, controla la sociedad. Eso se dice fácil y luego se complica porque no todo es lineal y los complejos esquemas van creando capas de sociedades, capas de estructura, combinando sociedades con fundaciones, con fideicomisos y obviamente la mesa está servida. Pero simplifiquemos para efectos didácticos. Nosotros en Transparencia Panamá tenemos una campaña visual, los invito a ver nuestra página web, fácil de buscar en Google, Libertad Ciudadana, donde hicimos unos videitos muy explicativos y queríamos usar palabras que llegaran a la comunidad y le llamamos el mero mero, es decir, el que está detrás, la patrona o el patrón, el que manda. Esa persona natural hay que identificarla y saber quién es. Esa persona que está detrás ha tratado por todos los medios de que no se sepa quién es. Entonces, esto es una lucha permanente, una colisión de intereses y el beneficio colectivo y de la sociedad está en la transparencia, porque la opacidad produce, entre otras cosas, corrupción, lavado de activos y muchos otros problemas. Entonces, la segunda parte sería, luego que entendemos qué es el beneficiario, entender qué es un registro. El registro no es más que un sistema, una base de datos, un sistema automatizado, donde se va a recoger esa información, que será tan buena o mala como la que le ingresemos, no va a hacerse maravillas, y que luego viene el truco, a disposición privada, que la vean unos cuantos, sobre todo autoridades que tienen que hacer su trabajo, o que sea pública y que la vea cualquiera. Y entramos en el detalle, que sea pública pagando, que limite un poco el acceso, o que sea pública gratis, que esté en línea fácil o que esté en línea difícil, que sean imágenes PDF o que sean datos abiertos que se puedan hacer cruces e investigaciones. El diablo está en los detalles. Y hay todos los modelos en el mundo. Países nórdicos lo tienen de una manera y Latinoamérica está haciendo pininos en esto y tratando. Puede aprovechar la experiencia y el camino recorrido por otros países para hacerlo mejor, porque luego veremos que esto cuesta tiempo, dinero y gente. Y el tercer, ya la respuesta final es, ¿para qué sirve esto? Creo que ya adelanté algunos en qué es el beneficiario,
qué es un registro y para qué sirve. Sirve para lo que queramos que sirva y no es una respuesta vacía, sino que le podemos dar tanto uso como la imaginación tenga. Primero nos interesa a los activistas contra la corrupción para luchar contra la corrupción. ¿Cómo? En la compra pública. Nosotros tenemos problemas en saber, y sobre todo en esta época de pandemia y COVID, quiénes son los que le están vendiendo los bienes y servicios que ahora se compran por urgencia y uno no necesariamente sabe quién está detrás y puede ser una persona que por ser elegante tenga conflictos de intereses que en otros lugares son simplemente delitos de otra naturaleza y los penalistas profundizarán. Entonces, en resumen, el registro de beneficiarios finales también es un asunto que ha existido porque hay muchos sistemas de registro público ya existentes. Usted va a ciertos países nuestros y puede encontrar otro tipo de sociedades donde usted conoce quiénes son los accionistas o quiénes son los socios. El problema es que ahora nos estamos sincerando cada vez más y hay una especie de divorcio. El que aparezca allí con su nombre, Juan Pérez, puede que no sea el beneficiario final, porque alguien detrás de Juan Pérez es el que controla a Juan Pérez, que controla a su vez la sociedad. Entonces ahora estamos buscando el final del túnel. Y eso es lo que es un beneficiario final, lo que es un registro y para qué sirve en 5 minutos. Buenísimo, muchas gracias, Carlos. Sí, y tal vez una pregunta de seguimiento, pero para personas que no conocen tanto el contexto de Panamá, ¿Panamá cuenta con un registro de beneficiarios finales o dónde está en este proceso? Estamos en una etapa demasiado interesante, que es, formalmente tenemos una ley 129 de marzo del 2020, como buen abogado no puedo evitar dar número de leyes, que creo que no sirven para mucho, pero esa ley lo que sí sirve es el mes, marzo de 2020, y estamos en octubre de 2021 y todavía no existe registro. Lo que demuestra que no es tan sencillo como aprobar leyes, hay que tener que implementarlas y voy a explicar luego que eso cuesta tiempo y dinero y se requiere sobre todo voluntad. Entonces, estas leyes pueden existir, pero si se quedan en el vacío o no se desarrollan, es igual que no existiera. Y lo tenemos porque se estimó en su momento que era una fórmula para salir de la lista gris de Gafi, del Grupo de Acción Financiera, en la cual se encuentra Panamá, y uno de los defectos que se le ha encontrado es que no puede identificar debidamente a los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas y eso le dificulta la cooperación cuando otros países, como por ejemplo el resto de los panelistas, nos piden datos de quién es el beneficiario final de la sociedad, van al registro público donde están ciertas personas de carne y hueso u otras sociedades y encuentran al director, presidente, tesorero, secretario, pero ese no es el accionista que no aparece y mucho menos es el beneficiario final. Claro, yo creo que nosotros en Estados Unidos estamos con algunos de estos retos también, porque de hecho aprobamos una ley para crear un registro de beneficiarios finales en Estados Unidos hace un año y ahora estamos en esta labor difícil de ver la implementación. Y como usted dice, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Para tener buena información tenemos que pensar muy bien qué es lo que estamos solicitando, cómo estamos verificando, en fin, no es tan sencillo como solo aprobar una ley y ya está, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Creo que eso nos da un excelente contexto para empezar esta conversación. Yo quería ir a Andrei para preguntarle algunas cosas sobre su experiencia en Guatemala y sobre todo desde la perspectiva de un fiscal en Guatemala. Entonces, Andrei, mi pregunta para usted es, en su trabajo como fiscal en Guatemala, ¿qué tipo de problemas usted veía con empresas anónimas? Por ejemplo, en esos casos emblemáticos de corrupción, ¿qué tanto aparecían empresas fachada o empresas fantasmas, tal vez empresas que tenían vínculos ocultos a personas con poder político? No sé si nos podría contar un poco acerca de qué tipo de problema de opacidad en las empresas usted observaba. Gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este panel. Quiero agradecer a la Seattle Foundation por este espacio y también a Global Financial Integrity por la invitación a participar en este panel. Y pues respondiendo a su pregunta, Julia, efectivamente, pues cuando en Guatemala, junto a la CICIG, trabajamos casos de macrocriminalidad y gran corrupción,
pues definitivamente pudimos establecer y encontrar un sinnúmero de empresas y sobre todo pues sociedades anónimas que eran utilizadas por estos grupos criminales. En primer lugar, pues el objeto que estas tenían era poder estar lejos del radar de control para el momento de la contratación pública. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues en Guatemala existe la prohibición para que funcionarios o políticos puedan ser contratistas del Estado. Y pues al momento de que estas personas figuren dentro de una sociedad anónima o una empresa, o sean propietarios de una empresa mercantil que pretenda prestarle servicios o contratar o que el Estado lo contrate, pues tiene una limitación directa por parte de la normativa vigente. Y en ese caso, pues estas personas recurrían a la creación de sociedades anónimas que pues estaban creadas por los medios legales establecidos. Sin embargo, pues eran en papel o ante los registros públicos manejadas o controladas por otras personas. Sin embargo, pues al momento de hacer una investigación como las que realizamos, nos pudimos establecer por otros medios que los beneficiarios finales eran funcionarios públicos que tenían intereses, pues definitivamente en las obras contratadas. Y por otro lado, pues también pudimos establecer que estas empresas fachadas, como usted indica, eran utilizadas para el pago de sobornos. Y pues acá ya sería otra gama, otro tipo de personas, y sería puntualmente contratistas del Estado que en determinado momento pues hacían el pago de coimas o sobornos a funcionarios públicos para agilizar pagos de contrataciones o para asegurar, o luego de haber asegurado que estas contrataciones pues les hubiesen sido asignadas a través de los concursos de contratación pública que la ley guatemalteca establece. Pues todo esto a través de una colusión entre estos actores, y pues definitivamente con eso el problema que tenía el Ministerio Público, la Fiscalía específicamente, era avanzar en las investigaciones, porque definitivamente si se contase con un registro público que tenga información veraz respecto de quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, la investigación sería más ágil y sería más fácil, sobre todo, poder comprobar la vinculación que existen entre estos beneficiarios finales y las empresas que están relacionadas con actos de corrupción. ¿Y usted cree que tener como ese tipo de registro, qué beneficio podría tener sobre todo a la hora de prevención de ese tipo de delito? ¿Y usted cree que un registro funcionaría o sería solo otro sistema más que se podría engañar y tratar de esconder personas? Obviamente un registro por sí solo no va a resolver todo, ¿no? No sé cómo usted lo ve. Claro, bueno, yo no sería tan pesimista indicando de que no sirve. En Guatemala pues no existe un registro de beneficiarios finales, por lo tanto sí es importante poder promover que se realice para poder al menos impulsar dos cuestiones. La primera sería la prevención de delitos de corrupción. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ya teniendo un registro de beneficiarios finales, pues definitivamente quien contrata en el Estado pues tendría la posibilidad de requerir información sobre estas sociedades anónimas de una manera ágil, y pues establecer si existe o no un conflicto de interés entre la empresa que pretende contratar para realizar obra pública. Y en segundo lugar, pues como le indicaba, definitivamente la agilidad en la investigación penal de actos de corrupción. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues definitivamente con un registro, la Fiscalía no tendría que acudir a otros métodos o a otras diligencias de investigación para poder establecer el vínculo
entre las empresas que están involucradas en actos de corrupción y funcionarios públicos o personas que en determinado momento pues han hecho el pago de sobornos a funcionarios públicos. Definitivamente pues como hemos podido ver en otro tipo de situaciones, siempre las redes criminales están buscando la forma de disuadir y sobre todo pues de burlar los controles estatales. Y prueba de eso es de que en Guatemala, a raíz de la creación de la ley de extinción de dominio, se prohibieron básicamente las acciones al portador. Y en Guatemala, pues las sociedades anónimas pues no son tan anónimas porque las acciones de estas entidades mercantiles tienen que estar giradas a nombre de una persona, o sea, tienen que ser nominativas. Sin embargo, pues en la práctica y sobre todo cuando uno está haciendo investigaciones penales, se da cuenta de que la forma en la que se ha burlado esta norma legal es de que muchas de las sociedades constituidas en Guatemala son propiedad de sociedades constituidas en Panamá. Y eso pues definitivamente se convierte en un problema para establecer el beneficiario final porque es información que ya está en otro país y que para la fiscalía no es imposible obtener. Sin embargo, eso se traduce en tiempo y muchas veces pues se convierte en impunidad. Claro, muchas gracias. Yo creo que vemos esto mucho, ¿no? Que quienes tienen algo que esconder crean tantas, a veces es una sociedad que es dueño de otra sociedad, que es dueño de un fideicomiso, no sé qué, ¿verdad? Es como nosotros decimos las cajas chinas, ¿no? Que son muchas cajas y cuando uno abre la caja siempre hay otra caja adentro, ¿no? Hace muy difícil identificar quiénes están detrás de la empresa. Muchas gracias. Creo que eso nos da un muy buen panorama de cómo funciona todo eso en el caso guatemalteco, sobre todo desde la perspectiva de un fiscal, ¿verdad? Con esto quería dar la palabra a Haroldo y hacerle una pregunta similar. Haroldo, yo sé que usted trabaja en muchos de esos temas, pero lo ve desde otra perspectiva, siendo juez. Entonces, quería preguntarle en su experiencia, trabajando como juez guatemalteco, ¿qué ha visto con empresas anónimas? Usted, por ejemplo, en los casos de corrupción o delitos que usted ha investigado, ¿qué tanto figuran empresas fachada, empresas fantasmas, ¿no? O tal vez estas empresas que tienen vínculos políticos ocultos, ¿no? No sé si nos podría contar un poco de su experiencia. Ups, tiene que poner su micrófono. Muy bien, buenos días desde Guatemala. Gracias por el privilegio de poder participar con todos ustedes. La verdad es que para trabajar todos estos temas, como ya se dijo, es confrontar un sistema económico, político y inmenso, gigantesco, que ha provocado de alguna manera que cuando se avanzan en las investigaciones se genere represión, se genere persecución e incluso exilio en contra de personas honestas y personas correctas. Estamos viviendo ahora mismo una condición bastante problemática para aquellos que estamos permaneciendo en Guatemala y tenemos el conocimiento o el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esto porque en Guatemala el sistema ha sido generado, creado, estructurado históricamente y sistematizado para que no funcione. Es un poco duro y cruel decirlo, pero es la realidad. Yo creo que nos reflejamos un poco también por la experiencia que pude tener en El Salvador de lo que ocurre en la región. El área norte de nuestra Centroamérica no es por gusto conocida en índices tan lamentables en temas de corrupción e impunidad como lo estamos viendo. Entonces, desde la justicia, desde el sistema de justicia y como juez independiente, recalco esto, trabajar el mundo de la lucha contra la corrupción o respaldar a quienes lo hacen, partiendo del trabajo de las redes y las megaredes, es observar siempre el tema de las sociedades internacionales, las sociedades mercantiles, las entidades jurídicas que generan un problema por la instrumentalización que hacen de las mismas. Una institución tan importante como estas que puede promover
tantas cosas buenas, generar tanta inversión, ha sido promovida de una manera inadecuada en favor del tema del enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero. Y es lamentable lo que decías, Julia, porque en realidad a quienes vemos involucrados allí, y es a personas con un poder económico gigante. Vemos a personas con un poder político también enorme, sobre todo en países pequeños en donde se ha generado esa cooptación y el debilitamiento de la institucionalidad. Poner a jueces independientes al frente de estos casos en este momento nos está costando algo muy fuerte, y es criminalizarlos, es afectarlos, es perseguirlos. Y en la criminalización, que es la modalidad que se está ejecutando respecto a aquellas personas que conocen los casos y que lo hacen de manera objetiva, simple y sencillamente tenemos que entender que hay todo un poder enorme, desde el poder político, desde el poder incluso algún sector militar, desde el poder desde la cooptación del Estado, pasando por altas cortes, hasta ministros, presidentes, y si no, hay que ver los procesos que se siguen en contra del nombramiento de las nuevas cortes, ¿verdad? Procesos que están generando una persecución en contra de la jueza Erika Ifán, que está llevando estos casos. Ahora, ¿qué busca esto? El debilitamiento de la posibilidad de perseguir los casos grandes en donde están involucrados precisamente sectores poderosos a través del tema de las sociedades y entidades mercantiles. ¿Por qué? Porque hemos visto que han servido para el despojo de los derechos humanos, han servido para afectar enormemente el tema del desarrollo del país. Y como se ha visto, ha existido toda una red de corrupción nacional, internacional, regional, pero internacional más allá del continente, porque hay un flujo, una trazabilidad de dinero que se observa que se ha ido hacia Asia, por ejemplo. Hay una trazabilidad de dinero que se observa que se va a otros lugares, afectando enormemente temas como inversión social, temas como seguridad, temas como inversión en educación, en salud. Ahora, como les digo, el tema concreto, con todos sus tecnicismos que tan claramente se nos planteó al principio, orienta a la necesidad de fortalecer la institucionalidad, orienta a fortalecer los registros, pero el tema es que en países como el nuestro, el fortalecimiento no se ha dado. Por el contrario, instituciones tan importantes que lucharon contra la corrupción y en esquemas grandes de mega corrupción como fue la CICIG, pues salieron del país sin una validez clara del por qué salían, cuando estaban coordinando y trabajando junto con FESI en la lucha contra la corrupción. Nos está pasando lo mismo ahora, que pareciera que estaban a punto algunos jueces, sobre todo aquellos de mayor riesgo o aquellos que han conocido o hemos conocido casos de gran corrupción o que hemos apoyado con el activismo gremial, el trabajo de quienes están al frente de esto, están a punto de salir también al exilio o estar criminalizados o ir a parar a la cárcel bajo un sistema de utilización e instrumentalización legal formado desde la propia institucionalidad. Entonces, me parece que es trascendental que al hablar de este tema proyectemos qué es lo que está atrás, y es todo un gran capital, todo un gran enriquecimiento de carácter ilícito. Es toda una potencialidad que se ha generado a partir de la política, que han creado instrumentos o vehículos electorales por los cuales llegan ahí. Hay un financiamiento electoral ilícito formado desde estas condiciones que ha permitido y ha permeado totalmente el sistema de justicia. Por eso es que Guatemala, si bien es cierto, no estamos hablando de ejecuciones en contra de personas en lo físico, sí estamos hablando de afectación enormemente en la vida civil de las personas. ¿Por qué personas tienen que estar en el exilio ahora cuando han conocido este tipo de casos y tienen como consecuencia que salir? ¿Por qué en este momento, digamos, en donde necesitamos ganar una enorme credibilidad en la administración de justicia, pero tenemos una fiscal general que está señalada por coordinar y cooperar, aparentemente, por parte del Departamento de Estado, es el señalamiento, no es mío, por coordinar y colaborar en temas de corrupción y de oponerse a la transparencia? Entonces, es poco lo que se puede ir ganando en estas condiciones. Si bien es cierto, del 2015, 2016, se vivió lo que algunos jueces llamábamos una democracia a partir de la justicia, a partir del sistema de justicia, era importante fortalecerlo. Ahora mismo, ese debilitamiento alcanza todo lo que son las inscripciones de las sociedades.
todo lo que es la investigación al respecto de esto, porque es el medio, es el vehículo que han utilizado algunos para ocultarse a través de medios importantes para generar riqueza y aprovecharse, ¿verdad?, sobre todo de la debilidad institucional. Ser juez entonces, en estos casos, en estos momentos precisos, es una complicación enorme, de la misma manera que lo es ser fiscal, de la misma manera que lo es ser también un testigo protegido. La afectación enorme va en contra del país en cuanto empecemos por el tema de la credibilidad de la administración de la justicia, en cuanto al desarrollo de los derechos humanos. Hay una afectación enorme en estos temas, y ahora que vemos estas condiciones en temas de pandemia, por ejemplo, Guatemala es uno de los países menos desarrollados en la evolución del trabajo, de la prevención del COVID. Tiene que ver el tema de la corrupción en ello, por supuesto. Se está investigando pues de manera ahorita limitada, se están produciendo casos pues muy limitados, y hay condiciones que tienen que ver en altos funcionarios que seguramente limitan esa capacidad que debiera de ser institucionalizada, y que los jueces independientes estamos esperando tener el conocimiento de esos procesos, pero que de momento no llega. Al final, creemos que es trascendental trabajar unidos, fortalecernos, poder crear esas redes internacionales, pero del lado de lo correcto, del lado de lo bueno, del lado de la transparencia, y provocar una investigación adecuada, llegar al fondo de quiénes son los beneficiarios finales, quiénes son aquellas personas, porque en Guatemala terminan siendo alcaldes, gobernadores, ministros, presidentes, que se están beneficiando de obras públicas que son multimillonarias. Hay casos como el caso Fénix, el caso La Línea, el caso Construcción y Corrupción, que le ha costado a la ciudadanía cientos y miles de millones de quetzales y dólares, y simple y sencillamente en un pueblo en donde tenemos un 59.7, casi 60% de pobreza, con un tema aproximado del 98% de impunidad en casos de corrupción, estas condiciones en las que estamos no se valen. Es como que una gran afectación a la extrema pobreza de un país, y que por supuesto también es parte de lo que se aprovecha la debilidad institucional, la afectación a quienes investigan y juzgan estos casos, y claro está la posibilidad de que estas personas tengan que salir para favorecer los intereses de unos pocos, porque son unos pocos los que se favorecen con estos temas. La lucha contra la corrupción debe de ser más que allá nacional, debe de ser un interés mundial, porque es la humanidad la que sale afectada con estos temas. Muchas gracias, y yo creo que lo que usted dice, sobre todo sobre vínculos internacionales, la importancia de esos temas a nivel internacional, es totalmente clave. Y lo vemos en muchas de estas investigaciones, ¿no? Esos casos de corrupción. Para darles un ejemplo, en mi organización, en GFI, acabamos de publicar un estudio mirando lavado de activos en el sector inmobiliario en Estados Unidos, y analizamos casos conocidos, ¿no? Y algo que encontramos es que mucha de esa plata venía de casos de corrupción en países latinoamericanos, ¿no? Guatemala, de hecho, fue el tercer país mencionado. Entonces, todo es relacionado, ¿verdad? Quienes quieren esconder dinero de la corrupción o lavar activos van a buscar los países que tienen los controles más débiles, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir fortaleciendo sistemas en todos nuestros países, porque si no, siempre van a buscar dónde esconder esta plata, ¿no? Entonces, muchas gracias por ese contexto, y definitivamente es difícil la situación en Guatemala. Yo veo enormes retrocesos en la independencia de las instituciones. Es preocupante, y pues creo que todos estamos observando esto desde afuera, estamos preocupados y estamos tratando de ver cómo apoyamos y cómo ampliamos las perspectivas de quienes están allí tratando de luchar y hacer las cosas correctamente. Muchas gracias. Ajá. Quizás solo decirles que nosotros, quienes estamos todavía en Guatemala, queremos permanecer acá y aceptamos ese desafío. Esa historia nos ha puesto en esta condición, y queremos nada más decir que hacemos un llamado para que se coopere, coordine con nosotros, para que se permita que las gentes honestas sigamos en nuestro trabajo, y aquellas que tuvieron que salir retornen para trabajar en beneficio del país.
Claro, claro, definitivamente. Muchas gracias, Haroldo. Yo creo que esta perspectiva es de suma importancia. Con esto quería dar la palabra a César, que está conectado. César, lo siento, los problemas tecnológicos. Creo que todos enfrentamos ahora que estamos en pandemia y es una plataforma virtual a otra, ¿no? Pero qué bueno que esté aquí con nosotros. Queríamos preguntarle, César, un poco acerca de su experiencia en CNA en Honduras. Yo sé que ustedes han hecho investigaciones muy interesantes sobre casos de corrupción y lavado de activos. Eh, Quería ver, no sé si podría apagar, César, su micrófono. Ahí está, perfecto. Lo siento, es que hay un eco. Queríamos preguntarle un poco acerca de qué tanto ha observado problemas con sociedades anónimas, con personas jurídicas en esos casos que han investigado. Por ejemplo, si han observado problemas con empresas fantasma, empresas fachada, estas empresas que aparecen y luego desaparecen como que de la nada, ¿no? Entonces, me interesaría saber un poco qué es lo que han encontrado en sus investigaciones en Honduras y qué tanto las empresas anónimas figuran en estas investigaciones. Muy buenas tardes, muchas gracias Julia y un saludo también a los compañeros en el panel y pido las disculpas por esos problemas técnicos, pero lo importante es que ya estamos acá. Bueno, nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción en Honduras, una instancia de sociedad civil, hemos desarrollado pues una serie de investigaciones que nos han llevado ya a la presentación de más de 100 denuncias ante el Ministerio Público y ocurre que casualmente en su mayoría estas pues son por el delito de fraude. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que involucra precisamente la colusión tanto entre los funcionarios públicos con los empresarios. O sea, aquí llega el factor donde el funcionario público en contubernio con actores pues, del sector privado se ponen de acuerdo precisamente para defraudar al Estado, es decir, llevan a cabo un proceso de manipulación del proceso de contratación pública para simular, ¿verdad?, la realización o el cumplimiento de alguna necesidad pública que los orille a que el Estado contrate a determinada empresa y finalmente pues lo que esto resulta es un servicio que muchas veces ni siquiera se da, es decir, la empresa no hace nada, pero recibe el pago por parte del Estado. Y esto ha generado pues ya como una tipología que hemos logrado identificar y que conforme a los años pues esto ha ocurrido de manera bastante fuerte y un ejemplo muy claro de esto fue lo que ocurrió con uno de los escándalos más grandes de corrupción aquí en Honduras, que fue el de Falco al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Este caso nace precisamente por eso. El caso más famoso, porque fueron varios, era las empresas fantasmas. Y es que resulta que el exdirector que en ese momento tenía pues a su cargo esta institución del Estado, junto con el administrador, llevan a cabo pues un proceso de identificar personas, algunos que eran muy afines a ellos, otros que simplemente los seleccionaban pues y que se prestaban a colaborar en ese fraude y creaban empresas, ya fueran fantasmas, ¿verdad? O también las empresas de maletín, algunas que sí tenían de hecho estaban registradas en los registros públicos de comercio de Honduras, otras que ni siquiera estaban registradas, o sea, no tenían nada, ni siquiera una existencia legal, pero que les eran otorgados aquella numerosa cantidad de contratos y que finalmente pues estaban defraudando al Estado y se perdieron miles de millones de lempiras que eran pues entregados a estas empresas y que eran gastados en propiedades, en viajes al extranjero, en lujos. De hecho, mucho de este dinero terminó en Chile, porque allá pues uno de estas personas, que de hecho es el que está prófugo, todavía no ha podido ser capturado, y el director Mario Zelaya, que sí está capturado, pues tenían parejas sentimentales en Chile. Entonces, todo esto los llevó a invertir, a gastar dinero en ese país, que ciertamente ya ha sido recuperado alguna parte de ese dinero, pero finalmente lo que ocasionó todo eso fue el establecimiento de eso, de empresas que no existían, empresas que sí existían, pero que no tenían ni siquiera un dominio domiciliario físico, sino que simplemente estaban en una escritura pues, de constitución de un notario, solo existían en papel. Otros casos que también llevaron
pues al involucramiento del CNA en la investigación fue es un caso más reciente, pero conocido como narcopolítica. Y este caso es de una agrupación criminal que se le denomina como los cachiros. De hecho, el jefe, o sea, el cabecilla de esta banda se encuentra en una prisión en Nueva York debido a que pues él tuvo algunos tratos con la DEA, pero ¿qué fue lo que ocurrió allá por el 2010? Bueno, que él se alía con un exsecretario de Estado para poder llevar a cabo la simulación de contratos en la administración pública y que estos le servían pues para lavar dinero de esta asociación, y que realmente al final pues aunque ya se hablaba de que esta organización tenía vínculos con el narcotráfico o esos empresarios, es porque ellos se presentaban como empresarios, pero finalmente la administración pública carece de algunos controles o tiene alguna debilidad en poder identificar quiénes están atrás de las empresas. Entonces esto nos lleva a poder reflexionar sobre cómo trasciende quizá la necesidad ¿sí? de un registro de beneficiarios finales, precisamente por ello, porque muchas veces, y hemos logrado nosotros también en el sector salud, más que todo, identificar que atrás de una empresa, de una sociedad mercantil, los socios son otras empresas. Entonces, supongamos que esta empresa, que es la que contrata con el Estado, ¿verdad? La que oferta y la que le adjudica un contrato, tiene como socios, porque claro, aquí también hay los pliegos de condiciones exigen que se diga quiénes son los socios. El problema es que quizás la ley no llega tan allá como para decir, vamos a verificar si estos socios tienen algún problema con el Estado, algún problema con la ley, han sido ya en el pasado quizás acusados o incluso condenados por actos de corrupción o lavado de activos. O sea, no llega hasta ahí lo que la ley establece. Entonces, esa empresa que quizás fue adjudicataria de ese contrato, sus socios son otras empresas. Y los socios de estas empresas muchas veces son otras empresas más, y al final eso abre una pirámide grandísima que nos lleva a ver que al final quienes están atrás de todo esto son personas que están pues ya sea vinculadas directamente con actos de corrupción o los mismos funcionarios públicos que están a cargo de los contratos que están otorgándoles a estas empresas. Uno de esos casos que se vincula en ese tema, pues creo que recientemente salió en el tema de los Pandora Papers, que precisamente habla un poco de esa vinculación de un alto funcionario aquí en Honduras, y que lo relacionan con empresas que la institución que él dirige, pues que él finalmente es como el socio final o que el dinero retorna. O sea, son situaciones que se han dado y que hemos podido dar algún tipo de seguimiento. Pero también aquí se vuelve muy importante dar una mirada a que aparte de las empresas, y ha sido un modo de operar, definitivamente que es un modo de operar en Honduras, es el surgimiento de las organizaciones no gubernamentales, que cuando no utilizan una empresa, entonces utilizan una ONG, porque es muy fácil también desde el Estado poder otorgar contratos, y que generalmente entonces ese dinero sale desde el Estado, pasa por la ONG o pasa por esa empresa de maletín y termina finalmente en las cuentas de los funcionarios públicos. Casos como Pandora, Arca Abierta, que son casos recientes que nosotros pudimos dar seguimiento también. En juicio se pudo develar el tracto financiero, ¿verdad?, de las cuentas bancarias, y que ese dinero que salió desde la administración pública, que estuvo quizás 1 o 2 días en la cuenta, ya sea de la empresa que estaba siendo investigada o de la ONG, finalmente, después de esos 2 días, el dinero terminó, o ya sea con un cheque de parte de esta empresa hacia algún funcionario público o depositado directamente en la cuenta. Entonces, eso también es importante destacar, porque estas ONGs o estas empresas, al final, pertenecen a muchos funcionarios públicos. Sin embargo, quizás no tenemos, a pesar de que existen estos registros públicos de comercio, no hay como una cultura de verificación de la información, porque si bien es cierto se les puede denominar como registros públicos de comercio, pero no es como que la ciudadanía, no existe una cultura que la ciudadanía vaya y revise o pide información, y mucho menos lo hacen los mismos funcionarios públicos que están a cargo de las contrataciones. Entonces finalmente hay un drenaje muy grande de dinero que se ve en estas sociedades, se ve en estas ONGs, y que termina en los bolsillos de los funcionarios, y que también es parte de todo un proceso de lavado de activos. Han sido muchos los casos que se han dado, y esto es debido también a la debilidad institucional, como lo mencionaba Haroldo, y
Y bueno, y a temas que están vinculados a esto, pues a una responsabilidad de las personas jurídicas. Recientemente en Honduras entró en vigencia un nuevo Código Penal que contemplaba responsabilidad para las personas jurídicas, pero todos los artículos del código que querían establecer esa responsabilidad fueron derogados apenas entrando en vigencia el nuevo código. Es decir, fue algo inmediato, quizás por acuerdos de los grupos empresariales que tienen pues bastante influencia con los funcionarios públicos, y se quitó todo ese tema de la responsabilidad para las personas jurídicas. Entonces, finalmente sí es importante destacar cómo crimen organizado, porque a través de empresas es como el crimen organizado se ha vinculado con la administración pública para lavar activos mediante el otorgamiento de ese dinero que sale del erario y pasa, y finalmente pues, hay una distribución. Entonces, al no entender muchas veces quiénes están detrás de esas sociedades mercantiles, es como se está pues generando ese mecanismo de drenaje de los fondos públicos, y esto es totalmente pues una corrupción a gran escala. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César, por esos comentarios. Yo creo que ver esos casos emblemáticos de Honduras es muy interesante. También lo que usted dice es importante, ¿no? Porque no es solo crear un registro, sino es tener información verificada, es tener personas que están mirando esta información, sea autoridades del propio país, sea prensa independiente, sociedad civil, ¿verdad? Tenemos que tener más ojos en esta información como para prevenir ese tipo de acto de corrupción de gran escala. Con esto quería volver a Carlos y preguntarle un poco acerca de cómo funcionan esos registros, porque varias personas han mencionado que en sus países ya existen diferentes tipos de registros, sea un registro mercantil, un registro de sociedades, creo que tienen diferentes nombres dependiendo del país. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿por qué queremos un registro de beneficiarios finales? O sea, ¿qué trae de nuevo? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué va más allá de lo que ya tenemos en nuestros países? Sí, muchas gracias. La verdad, la pregunta es muy pertinente y me gustaría darle contexto con lo que han dicho mis colegas anteriores de una realidad institucional, de que nosotros en nuestra región, podemos decir Latinoamérica, tenemos un fetichismo con la ley, en el sentido de que esperamos que la ley va a ser la solución de todo, y las falencias que tenemos no son casuales, son decididas y queridas por personas que se oponen a lo que uno aspira. No estamos solos, lo que quisiera enviar una voz positiva, y reitero mucho la asistencia internacional vía los estándares, específicamente el Grupo de Acción Financiera, con todas sus falencias y problemas, es lo mejor que tenemos para nosotros en este lado del Atlántico, en el sentido de que mejorar el estándar 24, que va camino a requerir registro, porque hoy en día no es requisito tener registro. El requisito para cumplir con el estándar es conocer al beneficiario final, pero cada país lo hace como puede y como quiere. La idea de registro no está en los estándares. Primero, si llegara a estar, y esperemos que lo esté pronto, puede ser a inicios del 22, entonces los problemas que estamos ahora teorizando se volverían prácticos, en el sentido de que los evaluadores, cuando evalúan a cada uno de nuestros países, van a ver si se tiene el registro y si ese registro funciona o no. Y para contestar la pregunta de si existen otros, sí existen otros, pero echa la ley, echa la trampa. Nosotros, nuestra cultura es obedézcase pero no se cumpla. El registro panameño público es muy bueno, pero bueno hasta un límite. Si usted quiere encontrar el dueño de la bien raíz de la finca tal, va a encontrar a la sociedad XYZ y va a encontrar a 3 ciudadanos, o puede que encuentre como directores otras 3 sociedades y detrás de ellas otras 3 sociedades, luego un fideicomiso de otra jurisdicción. La cadena es interminable si usted quiere. Entonces, ¿qué aportaría el registro de beneficiarios finales? Que esa cadena se vuelve teórica y legal, pero ya usted tiene un solo lugar donde está el nombre de carne y hueso. Y ahorra un camino largo de información que no ayuda y solo perjudica las investigaciones. ¿Cuáles son nuestras realidades? Los colegas que están en el frente dando la cara y que hacen investigaciones y gastan tiempo, pero tienen los problemas. Nos piden información de Panamá y no se la da, o porque no quiere o porque no puede, porque cuando se voltea a pedirla a quien la tiene, tampoco la tiene. Y entonces, entre el desorden, la dejadez, se produce el resultado de que no se pueden iniciar los procesos,
Y si se inician, todo va lento, corriendo y todo el mundo aspirando a la prescripción, porque somos formalistas, nos gusta es la misa jurídica y no el fondo. Entonces, nuevamente, ¿dónde puede haber algo de ayuda? Nosotros nos tenemos que salvar nosotros mismos. Cada uno de nuestros países tiene que ver cómo hace lo que tenga que hacer, pero podemos ayudarnos por lo que está pasando afuera. Los estándares del Grupo de Acción Financiera, llenos de problemas, que no es la panacea, si se mejora la recomendación 24 y se establecen los registros, puede ser un antes y un después. Y podemos inspirarnos también en países que uno no miraría en nuestra región. Vean Eslovaquia. Eslovaquia tiene uno de los registros más interesantes porque es realista, es moderno, es tecnológico. Va a un tema que nosotros hemos hablado todos los expositores, la compra pública. Ese registro solo le interesa es la compra pública. Empieza de poquito, digamos, porque el gran enemigo de los registros de beneficiarios finales es la preocupación de la ciudadanía de la privacidad. Ese se convierte en el contrapeso y la ciudadanía primero no entiende y tiene el derecho a no hacerlo porque no es un tema que tenga que estar entendiendo. Cuando lo entiende, le parece que a los malos hay que saber todo de ellos, pero cuando le toca a uno, se pone en duda. Entonces hay que entender que la sociedad se ha abusado de ella. La sociedad como instrumento, que dijo Ripper, que era el instrumento magnífico del capitalismo, se creó para una cosa y la terminamos usando para otra. Y tenemos figuras para luchar contra ese abuso, el testaferro, la simulación, pero esas figuras no han sido funcionales ni efectivas, toman mucho tiempo. Y esta figura es una respuesta a esa inoperancia, inefectividad, y busca ser más preventiva y ágil. Yo no la idealizo, pero creo que puede ayudar a mejorar. Los hay en Reino Unido, los hay en Europa, una directiva europea los exige que lo tengan, y hay casos concretos que en Transparencia hemos documentado de cómo uniendo los puntos ha ayudado a saber cómo cleptócratas tienen el dinero de la gente en figuras opacas y se sabe entonces cómo llegar a ellos gracias a Big Data y análisis cruzado. Entonces, abramos ese horizonte, nada podemos perder, la verdad es que estar peor que como estamos es relativamente difícil y podemos mucho que ganar. Lo que hay que darle tranquilidad a las personas es en el tema de la privacidad y termino con una idea muy clara. Tener una sociedad no implica un derecho automático al anonimato. Desde que la sociedad se creó para que sea una persona jurídica distinta a uno y uno tenga un negocio y si puede tenga la responsabilidad limitada a ese negocio. Pero de allí a estar oculto, eso tuvo un origen histórico del cual también se ha abusado. Cuando los nazis perseguían a ciertos pueblos, se crearon las cuentas cifradas en Suiza para que nadie supiera quién eran los dueños porque había un bien superior, un interés superior, proteger de la persecución. Hoy en día es difícil argumentar cuando la corrupción no tiene ideología y la izquierda y la derecha roban igual y lo ocultan en los mismos lugares que se está defendiendo un interés superior. Entonces, la opacidad no tiene defensa, la tiene la privacidad y la intimidad de cada uno de nosotros, pero se puede hacer la línea y los registros de beneficiarios finales tienen también etapas. Se puede ir desde el privado, que solo lo ven los que lo necesitan ver, a las autoridades de control, y el público, que lo ven todos, incluyendo periodistas y hacen investigación. Entonces, quiero dar pues un panorama más completo de lo que tenemos y de lo que se podría mejorar con estos registros, de los cuales hay muchísimo que hablar. Buenísimo, muchísimas gracias. Yo creo que ahora vamos a abrirlo a preguntas de quienes están participando. Entonces, les invitamos a hacer sus preguntas a través del chat al lado de su pantalla, ¿verdad? Y vamos a ir incorporándolos. Para empezar, yo quería hacer una pregunta a Andrei. Andrei, hemos estado hablando mucho de corrupción y cómo la opacidad en las personas jurídicas a veces contribuye o permite o es abusado para llevar a cabo actos de corrupción. Pero pensando un poco más allá de corrupción, ¿qué tiene que ver opacidad en las personas jurídicas con otro tipo de delito? Por ejemplo, lavado de activos, narcotráfico, no sé, trata de personas incluso. ¿Usted podría ayudarnos a entender, tal vez ampliando un poco la perspectiva de qué tiene que ver con esos delitos más general? Gracias, Julia. En efecto, pues
recordemos que todos los delitos de corrupción y los delitos que involucran al crimen organizado, pues llevan aparejado la obtención de beneficios ilícitos. Y esto abre a la posibilidad a que estas personas tengan que lavar o darle apariencia de legalidad a los beneficios que les está generando la actividad ilícita, ¿verdad? Que puede ser cualquiera de los delitos que usted ha mencionado. Y entonces definitivamente ya incurrir al lavado de dinero u otros activos. Y esto, pues definitivamente, para esto, perdón, es necesario contar con este registro de beneficiarios finales, porque la gran cantidad, pues, o la mayoría de delitos de lavado de dinero se realizan a través de la utilización del sistema financiero de los países. Y entonces, como yo bien les indicaba, desde mi punto de vista, esto tiene dos beneficios. Pues el primero, la prevención del delito, no solo el delito de corrupción, sino que el delito de lavado de dinero u otros activos, y también pues la agilización en la investigación de estas actividades ilícitas, ¿verdad? Al momento de que se plantea algún tipo de denuncia ante la fiscalía. Y solo quisiera agregar algo puntualmente. Recordemos que, bueno, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, toda la región está atravesando una situación bastante difícil, en donde pues definitivamente la institucionalidad y el Estado de Derecho pues está grandemente afectado. Y creo que con un registro de este tipo pues se daría herramientas a la sociedad civil, y la sociedad civil debe de jugar de ahora en adelante un papel muy importante en los casos de corrupción. En los casos de corrupción, ya que históricamente pues la población no ha querido involucrarse, ha sido indiferente en muchas situaciones relacionadas con política y corrupción. Sin embargo, es importante hacer conciencia y que se reconozca que bajo el involucramiento de la sociedad civil, de la ciudadanía, es la única forma en la que se podrá fiscalizar y sobre todo pues erradicar la corrupción. Y pues para poder fiscalizar necesitamos transparencia, y la transparencia se obtiene a través de este tipo de herramientas como lo que es el registro de beneficiarios finales, para poder dar seguimiento en los ámbitos ya mencionados. Gracias. Muchas gracias, André. Ya estamos casi por cerrar, pero creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Y quería preguntarle a César. César, muy brevemente, porque nos quedan unos pocos minutos, pero viendo un poco la situación con los Pandora Papers, ¿usted cree que si tuviéramos mejores medidas de transparencia para personas jurídicas, seguiríamos teniendo ese tipo de filtración o ya no haría falta? Creo que si las herramientas permitieran y la cultura fuera un poco de mayor vigilancia, quizás esta información fuera de conocimiento previo y quizás también no ocurriría ahora, porque todo esto se ha venido dando en un ambiente, digámoslo, entre las sombras, y por eso es que se ha descubierto, y fueron periodistas los que pusieron en la palestra pública la información de varios empresarios de Centroamérica, y hablo del caso Honduras, empresarios que también fueron o son funcionarios públicos y que tienen estas empresas, ¿verdad? Esto, en lo que ellos lo ven así, lo aprovechan como un paraíso fiscal. Pero claro está que esto, quizás si tuviéramos esa información bajo un concepto o una política, como lo mencionaba Carlos, quizás sería un poco más fácil y ya no habría este tipo de filtraciones a raíz de la importancia de una cultura de veeduría y vigilancia, no solo por las organizaciones, sino también por una ciudadanía que estuviera empoderada en ese tema. Muchas gracias. Sí, definitivamente es interesante reflexionar cómo podríamos avanzar desde investigaciones de casos de corrupción que ya han ocurrido a esa segunda etapa que sería prevención de que estos casos ocurrieran en primer lugar. Yo creo que esto es el reto que tenemos, y definitivamente hay muchas cosas que tomar en cuenta. Como decía el doctor Aroldo, tenemos que considerar también la independencia
del sector judicial, ¿verdad? Que puedan llevar a cabo ese tipo de caso, la independencia de los fiscales. Entonces, claro, una política de beneficiarios finales no es que va a resolver todo, pero yo sí creo que es un paso importante a tomar en cuanto a la transparencia, ¿no? Bueno, aquí creo que debemos ir cerrando. Claro, podríamos hablar todo el día de esos temas, son fascinantes. Les agradezco un montón su participación. Quiero agradecer también a cada uno de nuestros distinguidos panelistas. La verdad es que sus insumos y sus perspectivas son muy importantes para este panel y para tomar en cuenta. Y con esto agradecer también a los organizadores de Seattle International Foundation por brindarnos este espacio para hablar de temas de transparencia y personas jurídicas. Muchísimas gracias.